Va a comenzar. Ok, ahora sí. Estaba diciendo ahorita Josué que lo último que observamos nosotros fue Génesis 20, porque estamos viendo nosotros la historia de Abraham. Entonces hemos visto toda su vida desde que tenía 75 años, lo que está guardado dentro de la Biblia, ¿no? Y lo último que sucedió fue que Abraham, cuando se le está diciendo ya vas a tener a tu hijo, él va y falla rotundamente. Él va y comete este pecado que había hecho también varias ocasiones años atrás, que es que mentía acerca de quién era su esposa. Decía que era su hermana, ¿no? Y lo que nos enseña, que estuvimos viendo hace unas semanas, era que Dios finalmente va y nos recompensa, nos da cosas buenas, no porque tú y yo seamos buenos, sino porque Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Y entonces, ahorita que vamos a entrar con Génesis 21, podemos observar nosotros una pregunta que yo creo que es bastante importante, ¿no? Que es básicamente, ¿cuál fue el mensaje de la vida de Abraham? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Porque en este punto ya está por terminar esta vida. No me malinterpreten, todavía no llegamos a su muerte, pero ya está a punto de terminar lo que se guarda. Nos quedan un par de capítulos más con Abraham y después de eso va a desaparecer. O sea, él va a morir y en general este capítulo ya es un capítulo de transición, porque es un capítulo que nos deja de concentrar en Abraham y se empieza a concentrar también en su hijo, en Isaac, ¿sí? Y los siguientes capítulos van a ser ahora acerca de Isaac. Y los siguientes a esos van a ser después acerca de los descendientes de Isaac, ¿no? Entonces, ahorita ya está a punto de terminar, podríamos decir nosotros así, la vida de Abraham. ¿Cuál fue el mensaje de la vida de Abraham? ¿Ok? ¿Cuál ustedes creen que fue? Y por eso es que recapitulamos el capítulo 20, porque el mensaje de la vida de Abraham siempre ha sido el mismo, ¿no? Ha sido el de un hombre que no es perfecto, que tiene fe y que Dios obra con gracia siempre en toda su vida, ¿no? En todas estas apariciones se ha visto que Él obra con gracia. Y Dios lo que hace con esa gracia es que va y le hace cosas buenas a Abraham, a pesar de que él no lo merece, ¿no? A lo que hizo apenas, que no mencionamos hace unas semanas, pero que vale la pena mencionarlo para pasar este tema, es que en el capítulo 20 se observa cómo es que, podría decirse así, están a punto de romperse todas las esperanzas de Abraham. ¿Por qué? Porque está siendo amenazado su hijo. Cuando vimos el capítulo 20 vimos que le quitan a su esposa, ¿no? Porque él mintió. Y cuando le quitan a su esposa, alguien podría decir entonces que estuvo en la casa de Abimelech y que tuvo relaciones con Abimelech, y entonces su hijo dejaría de ser de Abraham y se convertiría en el hijo de Abimelech, ¿sí? Entonces está amenazado su hijo, y con eso podríamos decir, está amenazada su vida. Pero Dios va y lo guarda. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Y yo creo que el punto que podemos ver en Génesis 21, ahorita que lo comencemos a leer, es que lo más importante que nos enseña la vida de Abraham es que nos enseña quién es Dios. ¿Ok? Lo más importante de la vida de Abraham es que nos enseña quién es Dios. Más importante que las acciones de Abraham, más importante que las decisiones de Abraham, es que nosotros aprendemos a través de la vida de Abraham, aprendemos quién es Dios. Un Dios misericordioso que está en control, que cuida de su gente y que es un Dios bondadoso, ¿no? Entonces ese es el mensaje de la vida de Abraham. Y ahorita vamos a estar observando exactamente qué cosas nos enseñó acerca de Dios, esta vida, a través del pasaje de Génesis 21, versículo 1 al versículo 7. Entonces, si quieren ponerle ustedes un título al día de hoy, pueden ponerle el siguiente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ok? Vamos a comenzar ahora sí leyendo el pasaje. Entonces estamos en Génesis 21, versículo 1 al versículo 7. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Dios a través de este pasaje.
Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces, nada más para que recapitulemos, después de que ya se había superado esa prueba que estaba a punto de ir en contra del hijo que le iba a dar Dios, entonces, después de que se superó todo eso, el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz a un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo, como le había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado, perdón, un hijo en su vejez. Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Y noten qué bonito pasaje. Este pasaje es un pasaje que estábamos esperando desde hace ya bastante tiempo, ¿sí? Y eso lo digo ambos, Abraham y nosotros, ¿sí? Aunque se supone que lo estuviéramos esperando, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el pasaje que se ha estado esperando desde que comenzamos a ver la historia de Abraham, desde que comenzamos a ver Génesis 12, hace ya casi 10 capítulos, estamos esperando nosotros esto, porque la promesa que se le hizo en Génesis 12 fue que le iba a dar descendencia. La promesa que se reafirmó en Génesis 15 fue, te voy a dar un hijo, ¿sí? Entonces, ahorita esto es lo que estamos esperando. Y este es un punto central dentro de Génesis. ¿Por qué? Este es el cumplimiento de la promesa de Dios de que va a tener una descendencia. Y entonces es un punto lleno de alegría. Ahorita quizás todavía no notamos nosotros esa alegría, pero quiero que cuando termine este estudio notemos nosotros que esto te debería llenar a ti y a mí de alegría, ¿ok? Porque está dirigido hacia nosotros. Nosotros debíamos estar ahí sintiendo con Abraham la espera. Y ahora, el día de hoy, presente, deberíamos estar nosotros también teniendo una espera propia. En otras palabras, tú y yo, el día de hoy, también estamos esperando el cumplimiento de una promesa. Tú y yo como cristianos estamos esperando la venida de nuestro Señor. Y también, así como Abraham esperó, nosotros tenemos que esperar. Y a veces se va a sentir como algo que va a tardar, a veces se va a sentir como que no se está cumpliendo, pero tú y yo tenemos que llenarnos de alegría porque sabemos que se va a cumplir. Esa es finalmente la enseñanza que nos da este pasaje, ¿sí? Dios es un Dios de promesas, promesas bondadosas de gozo para todas las personas que están con Él. Tú y yo somos de esas personas, ¿sí? Entonces este pasaje nos tiene que decir que Dios es un Dios que cumple y es un Dios que, por lo mismo, podemos confiar nosotros en Él, ¿ok? Entonces, ese es en esencia lo que observamos nosotros en este pasaje. Como hemos tenido tanto tiempo que hemos estado buscando que aparezca, ya varias semanas nosotros que estamos estudiando Génesis, la idea de toda esa expectativa fue que cuando ya llega, nos llena a nosotros de alegría. Ahorita quisiera que se alegraran ustedes, primero con Abraham y con Sara, porque ellos han concebido, ¿no? Fue hace miles de años, pero alégrense como si estuviera sucediendo ahorita, ¿no? Y que se alegren porque eso nos dice algo acerca de Dios. ¿Ok? Ahora sí, entonces el mensaje de la historia de Abraham es quién es Dios. Y más que nada se define a Dios, con lo que les acabo de decir, como un Dios que cumple sus promesas de bondad. Entonces Dios es un Dios que cumple sus promesas de bondad. Así quiere ser conocido Dios. Y así es conocido a través de toda la palabra. No, obviamente no es lo único que conocemos acerca de Dios, pero este es un conocimiento bastante principal. Y para que lo conociéramos así, Dios decidió diseñar la vida de Abraham. Y entonces él dijo, voy a colocar esta clase de eventos en la vida de Abraham para que me conozcan así. ¿Sí? Entonces hay que observarlo de esta forma. Y lo vamos a estar observando nosotros a través de conocer 4 características de Dios.
que vienen destacadas dentro de este pasaje. Todas nos apuntan a esto que les acabo de escribir, pero quiero que las observemos por separado y luego las vamos sumando, ¿no? Para que noten que eso es lo que se nos muestra, ¿no? La primera característica que vemos en este pasaje es que Dios es fiel. Dios es fiel, ¿ok? Vuelvan a leer conmigo los primeros versículos. Chequen. Y quiero que noten que ahí se está viendo la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que Él cumple lo que promete, ¿sí? Dios es un Dios fiel porque cumple lo que promete. Dice, entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho. Noten esa parte. Si pueden, hasta subrayenla, como había dicho, porque eso es bien importante, ¿no? Noten cómo continúa el pasaje. E hizo el Señor por Sara. Y noten otra vez, como había prometido. ¿Ok? Sara concibió y dio a luz un hijo. ¿Ok? Entonces, aquí se nos está diciendo algo, por eso se repite. Dios es fiel, porque actuó como había dicho, actuó como había prometido. Cuando estén estudiando las escrituras, procuren buscar este tipo de cosas, porque Dios las deja ahí a propósito, ¿no? Que es que repite ciertas frases, aun si las dice de otra forma, pero las repite con el mismo mensaje. ¿Para qué? Para que tú y yo veamos que eso tiene importancia, ¿no? Aquí él, como había dicho, como había prometido, nos recuerda a nosotros que Dios dio varias promesas y que no se quedaron solamente en palabras. Tú y yo cuando prometemos ciertas cosas tendemos a ser nosotros gente que lo dice, pero no lo hace. Dice, pero no cumple. ¿Sí? Puede suceder con nosotros accidentalmente o puede suceder simplemente porque al final ya no se nos dio el querer cumplir nuestras promesas, ¿no? Pero Dios no es así. Dios siempre todo lo que dice, lo cumple, ¿sí? Y esas promesas a las que está haciendo referencia este pasaje, ya las habíamos observado nosotros, ¿no? Se habían visto en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 17, se habían visto que se estaban reiterando de una forma constante una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios anuncia sus promesas y luego las cumple, ¿ok? Ahora, vamos a retroceder un poquito y vamos a hablar acerca de cómo es que esto es algo natural para Dios, ¿ok? Dios es natural que dé promesas, ¿ok? En toda la palabra nosotros observamos esto. De hecho, cuando estaba estudiando para este tema, vi una frase que me gustó mucho, que fue la siguiente: casi es inevitable que cada vez que Dios pronuncia alguna de sus palabras, éstas contengan elementos que podrían catalogarse de promesas. ¿Ok? Digo esa frase un poquito más corto para que esté más sencillo. Casi cada vez que habla Dios, da una promesa, lo que está diciendo, de forma sencilla. O sea, Dios siempre que está hablando, va dando promesas, porque esa es la naturaleza de Él. De forma constante Él está obrando. Y entonces de forma constante también nos habla de cómo va a obrar en el futuro. Y entonces da estas promesas, ¿no? Y tú y yo tenemos que ir y agarrar esas promesas. Tenemos nosotros que ir y tener esperanza en esas promesas y que guíen la forma en la que vivimos nosotros el día de hoy, ¿sí? Abraham es un ejemplo claro de esto. Abraham como el creyente, este, no sé cómo decirlo, ejemplo, como el creyente ejemplo, él va y se nos coloca que recibió las promesas de Dios, fue y las agarró, ¿sí? Y tú y yo también tenemos que hacer esto. Ahora veamos nosotros cómo es que Abraham fue el creyente ejemplo, ¿no? Primero, porque a Abraham, cuando tenía 75 años, en Génesis 12, se le llama para que salga de su casa y se le promete que iba a tener tres cosas. Este, las podemos resumir en tres. En sí son varias más, pero para resumirlo de una forma sencilla, podemos resumirlo en tres cosas. Se le prometió a Abraham tierra, se le prometió a Abraham descendencia y se le prometió a Abraham bendición. ¿Ok? Estas tres cositas se le prometieron a Abraham en Génesis 12. ¿Ok? Y estas tres cositas se fueron cumpliendo. En Génesis
este 21 donde nos encontramos, se cumple la descendencia, porque Abraham le prometió, que diga, Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y que de ese hijo se iba a estar formando una nación, ¿sí? Entonces iba a tener muchos descendientes. Entonces aquí, en Génesis 21, se está cumpliendo esta promesa. Cuando llegamos nosotros a Éxodo, vemos que se cumple en mayor manera de tal forma que ya son una nación entera. Y en Génesis capítulo 1 se nos dice que ya había crecido el pueblo de tal forma que hacían temer a los egipcios, ¿sí? La tierra, se cumple esa promesa de que se les da la tierra en Josué, porque se les entrega la tierra prometida, la tierra de Israel, y la conquistan ellos en el libro de Josué, ¿sí? Y bendición, que bendición hace referencia a que se les prometió que iban a tener una relación. Los israelitas iban a tener una relación con Dios, ¿sí? Dios le dijo a Abraham, ellos, y los israelitas, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso se cumplió. Se convirtió en su Dios y formó un pueblo con leyes, formó un pueblo que estaba obedeciendo a Dios y que estaba viviendo para Dios, ¿sí? Y esta parte de bendición también es la bendición a las naciones, porque se dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces eso se cumplió cuando en Hechos se nos muestra que empiezan a moverse los israelitas predicando el evangelio a todas las naciones, ¿sí? En Hechos capítulo 9 se observa que empieza a realizarse este movimiento, ¿sí? Y empiezan a predicar fuera de Israel, ¿ok? Entonces noten que todas esas promesas se ve que se van cumpliendo. Ninguna de esas falla, porque todas las promesas de Dios están hechas de tal forma que Dios las cumple, ¿sí? Y la más importante de esas promesas, Dios cumple el hacerlos su pueblo, ¿ok? Y entonces podemos irnos a pasajes como Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, se los voy a pasar yo aquí en el chat, que dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Noten aquí que dice, Dios es fiel. O sea, aparte de fiel, nos está haciendo referencia a cómo es que Él cumple con su promesa, ¿sí? Y le estaba diciendo hace ratito, hace unos segundos, que la mayor promesa que Dios nos dio es la relación con Él. Eso es lo que se conoce como el pacto. Y noten que aparece en este versículo, el Dios fiel que guarda su pacto. Entonces, su mayor promesa es, voy a formar una relación con ustedes. Y dice, Dios es fiel y la guarda. Dios es fiel y cumple y forma esa relación, ¿ok? Entonces, aquí nosotros observamos que Dios ciertamente cumple lo que dice. Y esa mayor promesa que hizo Dios, que fue, voy a hacerlos mi pueblo y seré su Dios, la cumple. Esta es una buena noticia para ti y para mí, porque esta noticia nos dice, tú que eres parte del pueblo de Dios, yo que soy parte del pueblo de Dios, nunca vamos a ser abandonados por Dios. Dios va a seguir con nosotros, ¿sí? Dios va a seguir llamándonos hijos, va a seguir cuidando de nosotros como nuestro rey, va a seguir formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que seamos nosotros esos hijos que, que quiere Dios, ¿sí? Entonces, esa promesa, esa sola promesa, debería estar llenando de esperanza nuestras almas. Y aun cuando nos encontramos nosotros en dificultades, cuando nos encontramos en momentos en los cuales nos sentimos inseguros, cuando nos encontramos en momentos que parece que son caminos rocosos, difíciles de andar, que esas promesas vayan y nos alivien. ¿Ok? Hay una frase de Richard Sives que me gustó mucho. Se las va a pasar aquí también en el chat. Se las paso en inglés, pero yo se las traduzco. Que dice básicamente esta frase: las promesas de Dios son para el alma como anclas en una nave. O sea, en un barco, las anclas. Porque las promesas hacen que el barco se mantenga, que diga, las anclas hacen que el barco se mantenga firme
en las tormentas. Y aquí las promesas hacen que tú y yo nos mantengamos firmes en las tormentas de la vida. Es lo que dice esta frase, ¿no? Entonces tenemos que ir y agarrar esas promesas. Aquí ahorita les acabo de decir la promesa más hermosa que tenemos, ¿no? Vamos a ser siempre del pueblo de Dios. Nada nos va a separar de Dios, ¿sí? Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8. Entonces hay que agarrar esas promesas y que esas promesas nos dejen vivir a nosotros en paz en esta vida, ¿ok? Tenemos nosotros promesas de perdón. Dios ha dicho que va a alejar nuestros pecados de nosotros y de Él de tal forma que ya no lo va a observar Él, ya no los va a tomar en cuenta esos pecados, ¿sí? Entonces tú ve y agarra esa promesa y siéntete perdonado. No sientas esa culpa que luego sumerge a muchos, ¿no? Dios nos ha dicho que nos va a cuidar. Nos dice que de forma constante va y observa por nuestras vidas en Mateo capítulo 6. Y entonces tú y yo tenemos que estar agarrando esa promesa y decir como en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunde aliento. Tenemos que decir, Dios es mi pastor y me está cuidando, ¿sí? Dios nos promete que todas las cosas que suceden en nuestra vida son para bien, en Romanos 8, versículo 28. Y entonces tú tienes que ir y agarrar esa promesa y decir esto que parece que no va para bien, porque a simple vista se ve como que no va para bien, aún esto está siendo utilizado por Dios para hacerme bien a mí, ¿sí? Para hacer bien a las personas que creen en Él, ¿sí? Entonces, Dios cumple sus promesas y esas promesas son promesas de bondad para ti y para mí. Tenemos que agarrarlas y tenemos que, a partir de esa fidelidad que sabemos que Dios tiene, tener esperanza, ¿ok? Entonces hay que tener esperanza y decir, las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Si alguien quiere ese versículo, es Lamentaciones 3, versículo 22. ¿Ok? Te los dejo ahí nada más. Entonces, básicamente este pasaje nos muestra que Dios es fiel a sus promesas. ¿Ok? Y les dije, la mayor promesa de Dios es que Dios nos hace su pueblo. ¿Ok? Ahora, un pequeño paréntesis que voy a estar haciendo al final de cada uno de los puntos. Quiero que noten que estos atributos de Dios, que Dios es fiel, se muestran en mayor forma en Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo nos deja ver a Dios. Y en este caso, Jesucristo nos deja observar estos atributos de Dios, que Dios es fiel, por ejemplo. ¿Sí? Porque, en este caso, porque Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hace una buena cantidad de promesas, ¿sí? Y finalmente esas promesas se cumplen cuando llega Jesucristo, cuando vive de una forma específica que va y termina en una cruz. Y a través de esa cruz es que son llenadas y cumplidas todas estas promesas, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran observar a estos atributos de Dios, lo mejor que podemos hacer, aparte de ver a Abraham, es observar a Jesucristo. Tenemos que observar nosotros que en Jesucristo finalmente se cumple el hecho de que Dios es fiel, ¿sí? Porque lo prometió y lo cumplió. Y porque a través de Jesucristo llegaron muchas misericordias a ti y a mí, ¿sí? Y por eso nada más quiero que recordemos nosotros dos, ¿ok? Jesucristo, con lo que realizó en la cruz, quiero que noten que Él cumplió dos promesas de Dios, específicamente, ¿ok? Una primera promesa es que Él nos quitó la culpa del pecado, quitó la culpa del pecado, ¿ok? Esta promesa, bien importante, y es una promesa que yo creo que ya han escuchado varias veces, ¿no? Pero básicamente es la siguiente, ¿no? Cuando Jesucristo vino y murió en esa cruz, Él fue y pagó por lo que tú y yo merecíamos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Es un pasaje que nos muestra grandemente esto. ¿Ok? Los espero. Si alguien está yendo para allá, Gálatas se encuentra despuesito de Romanos. Este,
Espero todavía un segundo. Ok. Gálatas capítulo 4 versículo 4 y versículo 5. Y noten que ahí les digo que se observa esto de la fidelidad, porque Dios fue prometido, que Jesucristo fue prometido, ¿no? Entonces dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esta parte de la plenitud del tiempo, cuando era el tiempo específico, fue que llegó Jesucristo, dice este pasaje, ¿sí? Entonces había sido prometido y llegó en el momento claro en el que tenía que llegar. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, y aquí notan estas palabras, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, ¿sí? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta parte, redimiera a los que estaban bajo la ley, era que pagara. Redimir es una palabra bíblica para decir pagar, ¿ok? Entonces Él pagó lo que nosotros debíamos. Él fue y nos redimió. Porque cuando tú vas y actúas en contra de la ley con pecados, cuando tú vas y pecas, es como si estuvieras formando tú una deuda, una cuenta de todo lo que tú debes, ¿sí? Entonces Jesucristo va y actúa para pagar esa deuda, ¿sí? Entonces, la fidelidad de Dios se ve aquí, porque eso es lo que había prometido. Y porque a través de eso nos da mucha misericordia. A través de eso ya no merecemos el infierno. A través de eso tú y yo ya no merecemos una vida de condenación eterna. ¿Ok? Entonces es lo primero que quería que recordáramos ahorita. Y lo segundo que creo que recordamos nosotros de la vida de Jesucristo, cómo es que nos muestra la fidelidad de Dios, es que aparte de que quita la culpa del pecado, también quita la obediencia al pecado. ¿Ok? Quita la obediencia al pecado. Les digo, en muchas ocasiones ya hemos escuchado nosotros de la culpa. ¿Sí? Ya hemos escuchado que a través de la cruz va y nos y paga lo que nosotros debíamos. Y es bien importante y bien hermoso que recordemos eso. Pero creo que en ocasiones observamos nosotros esto a costa de observar que Dios en Jesucristo también nos quita la obediencia al pecado. Y es importante que lo recordemos, porque esa es parte de la fidelidad. Cuando lleguemos nosotros, si es que llegamos a estas partes y Dios lo permite, vamos a observar que en el Antiguo Testamento hay varias promesas de cómo es que este evento de Jesucristo iba a quitar que tú y yo nos entregáramos al pecado, iba a quitar que lo obedeciéramos y que entonces lo que iba a hacer es que ahora nos iba a hacer pueblo de Dios, pero no solo en nombre, sino en acciones. Porque tú y yo, cuando tendemos a ser pecado, somos nosotros en nombre pueblo de Dios, pero en acciones estamos siendo nosotros pueblo de Satanás. Por eso que Jesucristo les decía en Juan capítulo 4, las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces, cuando tú y yo estamos dejándonos ir por el pecado, estamos obedeciéndolo y diciendo, este es nuestro Señor. Lo que hace Jesucristo es que también Él, con su actuar en la cruz, va y nos quita esa obediencia. La ha quitado ya hasta cierto punto. Y si ustedes observan sus vidas, yo creo que me van a decir que es cierto, que antes ustedes tendían a ir por ciertas cosas que eran pecado y se entregaban a ellas y ahora las han abandonado. Hay otras cosas que todavía no, hay cosas que todavía nos fallan, ¿no? Pero ahí en esas está trabajando el día de hoy también Dios y lo hace a través de su palabra y nos muestra a Jesucristo y a través de eso va y nos quita esa obediencia al pecado. Entonces, ya lo hizo hasta cierto punto y lo sigue haciendo aún el día de hoy. ¿Sí? Y todo eso porque lo prometió y lo está cumpliendo el día de hoy. ¿Ok? Y estas dos promesas yo creo que son las más preciadas para un cristiano, porque son las promesas que nos hacen saber, ya no voy al infierno y ya no voy a entregarme yo el día de hoy a vivir para Satanás y para mis placeres. ¿Sí? Entonces descansen en esas promesas. Dios quiere que tengamos nosotros esperanza en estas promesas. Y cuando estén ustedes pecando y parezca que no hay salida y que no lo van a abandonar, recuerden estas promesas, ¿no? Dios está obrando el día de hoy para alejarnos de ese pecado. ¿Ok? Entonces, Dios es fiel.
el primer atributo que observamos nosotros de Dios aquí. ¿Ok? Segundo atributo, Dios es milagroso. Dios es milagroso. También lo observamos aquí en la vida de Abraham. Génesis 21, versículo 2. Decía, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham. Y noten esas palabras. En su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Ok? Esas palabras son también muy importantes. En su vejez y en el tiempo señalado. Nos recuerdan que ya han pasado varios años desde que dio la promesa. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Abraham tenía 75 cuando fue llamado, Génesis 12, y Abraham ahorita tiene 100 años. ¿Ok? Entonces, 25 años. ¿Por qué dejó Dios que pasaran 25 años? Les pregunto. La respuesta es esta, porque a través de esos 25 años hubieron una gran cantidad de dificultades que decían, Abraham no tendrá un hijo. Y como pasaron tantas de esas dificultades, cuando finalmente sucede, nosotros decimos, fue un milagro que sucedió. ¿Sí? Entonces Dios dejó que crecieran esas dificultades para que dijéramos, fue un milagro que sucedió. Una serie de tensiones aparecieron en estos 25 años que decían de forma constante, ese heredero no va a llegar. Estas tensiones decían, este heredero corre peligro. Pero Dios dijo, no hay nada imposible para mí. ¿Sí? Entonces él fue y lo logró. Entonces estas tensiones, no me recuerden un par, para que veamos nosotros que sí estaban, ¿no? Abraham fue a la guerra. Abraham pasó por Egipto y casi le quitan a su esposa. Abraham pasó por Harán y casi le quitan a su esposa una vez más en el capítulo pasado, ¿no? Entonces, había dificultades que estaban diciendo básicamente, tú no vas a tener a tu esposa o tú vas a morir, ¿sí? Y esas dicen, entonces es un milagro que lo superó. Y la mayor de estas dificultades es la que se nos recuerda en este versículo, ¿no? Era viejo. Sara era vieja. Ya habían pasado el tiempo de poder concebir. Y entonces aquí se nos dice, este era el preciso instante en el cual iba a suceder. Porque los demás instantes todavía parecería que es el actuar del hombre. Pero en este instante preciso en que sucede, cuando ya están viejos, cuando ya no tienen ninguna fuerza y están como muertos y ya no pueden crear vida, entonces sucedió. Era el preciso momento para mostrar un milagro. Y entonces este es el ejemplo de cómo es que Dios tiene un poder milagroso y puede obrar más allá de lo que tú y yo podemos concebir. ¿Sí? Hay unas palabras que me gustan mucho en el Evangelio de Lucas. Si pueden, acérquense para allá. Lucas, dice Lucas capítulo 1 versículo 37, que dice, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que recordar eso. Dios quiere que recordemos, no hay ninguna cosa que es imposible para Dios. ¿Sí? Y por eso en ocasiones tardan las cosas para que se recuerde. Es porque Dios los está haciendo. ¿Sí? Por eso es que a veces se ve difícil la cosa para que se recuerde. Es por un poder que va más allá del actuar del hombre. ¿Sí? Tú y yo cuando pasemos dificultades así, vamos a tener que esperar un milagro. Y si sucede ese milagro, recordar que es porque Dios es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra esto. Este no es el único evento. Ojo, hay muchos eventos dentro de la Biblia que nos muestran esto. En Éxodo aparece otro de estos grandes eventos, ¿no? Cuando va y abre Dios el mar, ¿no? Este, en Josué se nos muestran estos grandes eventos en toda la Biblia y recordemos nosotros cuál es el principal evento.
que nos muestra que Dios es milagroso? Jesucristo. Jesucristo. Y entonces en la vida de Jesucristo se ve repleta de milagros. Desde su nacimiento, que es un nacimiento milagroso, porque es el nacimiento de una virgen, hasta cómo es que en su ministerio él va y sana enfermos, va y libera a gente endemoniada, va y levanta muertos y finalmente él mismo es resucitado de entre los muertos. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios es un Dios milagroso. Y el principal milagro que realiza a través de Jesucristo es que va y resucita un montón de gente muerta de su tiempo, como Pedro, que no estaba muerto físicamente, estaba muerto espiritualmente, como Juan, como Jacobo, como su propio hermano que también se llamaba Jacobo, ¿no? Y el día de hoy sigue levantando a gente muerta espiritualmente. Y tú y yo tenemos que recordar eso, ¿no? Dios está haciendo milagros de resurrección el día de hoy, cuando resucita espiritualmente a gente que lo odiaba, ¿sí? Entonces, una segunda cosa que hay que recordar es que Jesucristo, perdón, Dios, también Jesucristo, ¿no? Pero Dios, porque es el mismo, pero Dios es milagroso, ¿ok? Entonces, segunda característica de Dios. Tercera, Dios requiere obediencia. Dios requiere obediencia. Regresan al pasaje y noten qué dice el versículo 3, ¿ok? Versículo 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Abraham le puso el nombre de Isaac, ¿ok? A los 8 días, versículo 4, Abraham circuncidó a su hijo, como Dios le había mandado, ¿ok? Estos dos versículos nos muestran que Dios requiere obediencia. Dios le había dado el nombre a su hijo. Abraham se lo puso, pero Dios le había comandado que le pusiera Isaac. Génesis capítulo 17, versículo 19. Y pueden acérquense ahí. Génesis capítulo 17, versículo 19. ¿Qué dice? Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás el nombre de Isaac. Noten, o sea, era un mandamiento que se le pusiera de nombre Isaac. Denme unos segundos, espérenme. Ahora, el segundo mandamiento que le dio en torno a esto es que lo iba a tener que circuncidar. Y entonces Abraham va y realiza estas dos acciones, ¿no? Abraham va y le pone de nombre a Isaac y cumple con el mandamiento. Abraham va y lo circuncida y cumple con el mandamiento. ¿Por qué? Porque aquí se nos está mostrando algo acerca de Dios. Dios requiere obediencia, ¿sí? Dios no es un Dios de libertinaje, no es un Dios que simplemente va y, y permite que... Ah, muchas gracias, hermano. Gracias. Perdón, pensé que lo había activado y al parecer creo que lo desactivé más bien. Pero bueno, le estaba diciendo, que estos dos mandamientos fueron los que se le entregaron a Abraham, ¿no? Y estos dos mandamientos fueron los que cumplió. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios requiere obediencia. Entonces hay un pasaje, por ejemplo, que recordamos mucho nosotros en torno a esto, ¿no? Que es básicamente que Dios dice en 1 Samuel 15, versículo 22, dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que sacrificio, el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Ok? Entonces Dios requiere mucha obediencia.
tenemos que preguntar nosotros por qué, ¿no? ¿Será que nada más Dios es un Dios que dice básicamente como de yo quiero que gente me sirva? Simplemente así, ¿sí? Y arbitrariamente va y coloca leyes y esas leyes tienes que cumplirlas, ¿sí? Y por eso decimos a veces, ¿no? Como de tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, ¿sí? Tenemos razón en eso, ¿eh? Ojo, sí, sí podemos decir esta frase, de hecho, como respuesta a por qué hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Pero también podemos irnos más profundo, ¿no? ¿Por qué es que Dios requiere obediencia? Por lo que muestra la obediencia. Lo que muestra la obediencia, hermanos, es si tú amas a Dios o no lo amas. Lo que muestra la obediencia es si tú ves a Dios de la forma en la que tiene que ser visto o lo estás viendo de una forma distinta, ¿ok? Entonces, si tú ves a Dios como Dios y si tú lo amas, son estas dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú amas algo, tú vas y procuras hacer lo que sea que ese algo quiere, ¿no? Tú vas y procuras amar lo que, que ese algo ama, ¿no? Si tú amas a una persona y tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, tú vas y quieres cumplir lo que esta persona quiere, ¿no? Entonces, por el amor surge esa obediencia, ¿no? Este, cuando nosotros amamos a Dios, vamos y amamos lo que sea que Él ama, porque estos mandamientos no son arbitrarios. Estos mandamientos son por lo que Él ama y por lo que Él odia. Prohíbe todo lo que Él odia, afirma todo lo que Él ama. Entonces tú y yo obedecemos porque lo amamos. Y entonces nos dice en la palabra, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Esta palabra nos demuestra que el hacer los mandamientos surge de un amor a Dios. ¿Sí? Entonces, es por eso. Y es porque también nosotros, al hacer los mandamientos, estamos diciendo, Dios es Dios. Dios es el que decide todo. Si yo voy y empiezo a hacer mi voluntad, el que me rige soy yo. Yo soy mi Dios. Pero si hago la voluntad de Él, estoy diciendo, Dios es Dios. Dios está en el trono. Él reina desde los cielos, desde las alturas. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo vamos y obedecemos los mandamientos, estamos diciendo, yo amo a Dios y Él es mi Dios. ¿Sí? Entonces hay que continuar haciendo estos mandamientos. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios requiere obediencia. No requiere obediencia simplemente por decirlo, sino requiere obediencia porque la merece y porque esa obediencia muestra el amor. ¿Ok? Y finalmente, un último atributo que vemos de Dios en este pasaje es que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Cuarto y último atributo que vemos de Dios. ¿Ok? Dios es bondadoso. Porque quiero que noten, a veces las personas van y dicen básicamente como de, hacer los mandamientos de Dios es algo pesado, es algo que me quita a mí mis placeres, ¿ok? Es algo que resulta doloroso para nosotros, ¿no? Porque nuestra carne va en contra de eso, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta a veces con eso es que cuando Dios va y nos manda algo,